Cuidé a mi suegro enfermo durante 4 años mientras su familia biológica desapareció. Cuando murió y leyeron el testamento, sus propios hijos intentaron impugnarme. El juez lo silenció en 10 minutos. Cuando el abogado terminó de leer el testamento de don Armando, el hijo mayor se levantó y dijo: «Esto es inaceptable. Vamos a impugnar». El abogado lo miró tranquilamente y le preguntó: «¿Cuántas veces aparece su nombre en el expediente clínico de los últimos 4 años como acompañante en citas médicas?». El silencio que siguió duró quizás 15 segundos, pero respondió todo. Yo estaba sentada al fondo de esa sala. No dije nada, no necesité decir nada. Los 4 años anteriores lo habían dicho todo por mí. Me llamo Inés. Tengo 45 años. Estuve casada 12 años con Rodrigo, el hijo mayor de don Armando. El matrimonio terminó cuando yo tenía 39 años. Por razones que no son el tema de esta historia pero que puedo resumir así, llegamos al final de algo que ya no funcionaba para ninguno de los dos. Don Armando era viudo desde que sus hijos eran pequeños. Crió solo a 3 hijos: Rodrigo el mayor, Beatriz la del medio, y Carlos el menor. Eso solo, criar a 3 hijos sin pareja, era algo que yo siempre admiré en él. Requiere un tipo de fortaleza que no todo el mundo tiene. Cuando lo conocí tenía 65 años y era un hombre de presencia, no de estatura, que era mediano, sino de energía. Contaba historias de una forma que hacía que la gente dejara de hacer lo que estuviera haciendo para escuchar. Tenía opiniones fuertes y la mayoría del tiempo las fundamentaba bien. Era directo, sin ser cruel. Generoso de la forma en que son generosas las personas que aprendieron a hacerlo porque tuvieron que depender de los demás en algún momento de su vida. Nuestra relación, la de don Armando y yo, fue genuina desde el principio. No hubo periodo de adaptación incómodo. Nos caímos bien de una forma natural que a veces no existe ni entre padres e hijos biológicos. Cuando Rodrigo y yo nos separamos, lo que más me costó a nivel familiar no fue la separación en sí, sino la perspectiva de no ver a don Armando regularmente. Eso me sorprendió a mí misma. No esperaba que esa pérdida me importara tanto, pero don Armando siguió buscándome. Me llamaba, me mandaba mensajes preguntando cómo estaba, contándome cosas que le parecían interesantes, invitándome a tomar café cuando pasaba por su colonia. Yo respondía y seguía yendo. No porque tuviera obligación, sino porque me importaba. Rodrigo y sus hermanos lo sabían y no objetaban. En el fondo, que yo siguiera relacionándome con su padre significaba que alguien más estaba checando que estaba bien. Eso les convenía más de lo que estaban dispuestos a admitir. El diagnóstico de Parkinson llegó cuando don Armando tenía 69 años, 2 años después de mi divorcio con Rodrigo. Me lo dijo él mismo en una llamada, no sus hijos. Eso también me dijo algo. Fui a su casa esa tarde. Estuvimos hablando durante horas. Me explicó lo que los médicos le habían dicho: Parkinson en etapa 2, con progresión probable a etapas más avanzadas en los años siguientes. Necesitaba medicación inmediata, ajustes en su estilo de vida, y eventualmente apoyo para actividades que la enfermedad haría progresivamente más difíciles. Le pregunté si ya había hablado con sus hijos. Me dijo que sí, que les había llamado ese mismo día. Rodrigo había dicho que lo veía el fin de semana. Beatriz, que vivía en Querétaro, había dicho que en cuanto pudiera bajaba. Carlos, en Monterrey, había dicho que cualquier cosa le marcaba. Ninguno había venido ese día. Yo sí. En las semanas siguientes, la realidad del apoyo disponible se fue definiendo con precisión. Rodrigo vivía en la misma ciudad y aparecía una vez por semana aproximadamente, más cuando había algo que requería su firma o su presencia en algo específico. Beatriz bajaba de Querétaro en fechas importantes, cumpleaños de don Armando, Navidad, Semana Santa. Carlos, desde Monterrey, llamaba regularmente pero su presencia física era de 1 o 2 veces al año, y yo fui llenando los espacios que quedaban. Al principio era 1 vez por semana, luego 2, luego 3, y en la medida en que el Parkinson avanzó y las necesidades de don Armando crecieron, mi presencia fue creciendo proporcionalmente. Nadie me lo pidió explícitamente.
Don Armando nunca me lo pidió directamente porque era un hombre orgulloso que no pedía ayuda fácilmente, pero yo llegaba y veía lo que necesitaba y lo hacía. Así de simple, y así de complicado, porque hacerlo tenía un costo que nadie más estaba pagando. Quiero ser específica sobre lo que implicó cuidar a don Armando durante 4 años, porque creo que la gente que no ha cuidado a un familiar con una enfermedad progresiva, no tiene siempre una imagen clara de lo que eso significa en la práctica cotidiana. Significa que cuando el médico programa una cita a las 8 de la mañana un miércoles, alguien tiene que llevar al paciente, esperar, tomar notas de lo que dice el médico porque el paciente ya no retiene toda la información, hacer las preguntas que el paciente no sabe que tiene que hacer, y coordinar con la farmacia lo que se receta. Hice eso 36 veces en 4 años. Las conté porque empecé a llevar un registro. Significa que cuando los temblores del Parkinson hacen que preparar la comida sea peligroso, alguien organiza que haya comida preparada disponible todos los días. Contraté a una persona para cocinar 3 veces por semana. Lo coordiné, lo supervisé. Lo pagué inicialmente de mi bolsillo porque nadie más lo organizó. Significa que cuando hay una crisis, a las 2 de la mañana, cuando don Armando se cayó intentando ir al baño y no podía levantarse solo y la persona de apoyo no estaba, quien respondió el teléfono fui yo. Llegué en 20 minutos. Fui 3 veces, en 4 años, en situaciones de ese tipo. Significa que cuando el neurólogo recomendó que don Armando ya no manejara porque representaba un riesgo, alguien tuvo que coordinar su transporte para cada salida, su vida social, sus diligencias, sus visitas al médico. Todo requería coordinación y frecuentemente mi presencia directa. Significa que en los últimos 2 años, cuando la confusión episódica se fue haciendo más frecuente, alguien tenía que estar disponible para cuando don Armando llamara diciendo que no recordaba dónde había puesto algo importante, o para cuando la persona de apoyo reportaba que había estado más agitado de lo normal. Ese alguien era yo la mayor parte del tiempo. Rodrigo y sus hermanos contribuían económicamente cuando yo lo solicitaba. Eso sí lo reconozco. No me dejaron pagar todo sola, pero la carga económica de solicitar el dinero, de coordinar su uso, de contratar y supervisar al personal de apoyo, de decidir qué prioridades tenían los recursos, esa carga también era mía. Un día Rodrigo me dijo, en un tono que no podía decidir si era preocupación o incomodidad, que le preocupaba cuánto tiempo le dedicaba a su padre. Me preguntó si no se estaba convirtiendo en una carga para mí. Le respondí que su padre no era una carga, que era una persona que necesitaba cuidado y que mientras yo pudiera dárselo iba a hacerlo. Rodrigo asintió y cambió el tema, y yo supe que esa era su forma de validar que siguiera siendo yo quien cargaba con el peso operativo del cuidado de su padre. Una validación que costaba nada y que le daba todo. Algo que me afectó de una forma que tardé en nombrar fue la forma en que los hijos de don Armando se relacionaban con él en las visitas que se hacían. No porque hubiera algo dramáticamente malo en esas visitas, sino por el contraste con lo que yo veía el resto del tiempo. Cuando Rodrigo venía los domingos, venía con energía y con planes. Traía cosas que le gustaban a su padre, el periódico específico que don Armando leía desde hacía 40 años, algún alimento especial que le gustaba, se sentaba con él, hablaban, veían fútbol. Rodrigo era genuinamente afectuoso en esos momentos, no fingiéndolo, pero no veía lo que pasaba los lunes cuando don Armando amanecía más confundido de lo normal después de un día de mucha estimulación social. No veía los miércoles cuando había que ir al médico y la sala de espera del neurólogo olía a medicamentos y don Armando a veces no recordaba por qué estaba ahí. No veía los viernes cuando el cansancio de la semana hacía que don Armando estuviera más irritable y necesitara más paciencia. Cuando Beatriz bajaba en las fiestas, las fotos que tomaba eran preciosas. Don Armando sonriendo con sus hijos y nietos. Imágenes de familia feliz. Las publicaba en sus redes con captions sobre lo importante que es el tiempo con los seres queridos y sobre el amor familiar. No publicaba fotos de las citas médicas. No publicaba fotos de los días difíciles.
Esas fotos las tenía yo en mi teléfono, tomadas para el expediente médico, sin caption, sin publicar. No le reprocho a ninguno de los tres que hayan tenido sus vidas. No es una acusación de que eran malas personas. Lo que sí es una observación honesta es que el cuidado real, el cotidiano, el que se da cuando no hay nadie mirando, lo daba yo, y que eso fue una decisión que cada uno de ellos tomó, consciente o inconscientemente, todos los días durante 4 años, y don Armando lo veía, aunque cada vez le fuera más difícil retener información, veía quién estaba y quién no. Los seres humanos, incluso con el Parkinson, retienen eso. Don Armando murió un domingo por la mañana. Yo estaba en su casa, como la mayoría de los domingos. La persona de apoyo que venía entre semana también estaba ese día porque habíamos acordado que los domingos por la mañana era un momento en que a los dos nos convenía que estuviera. Fue tranquilo. Don Armando no estaba en crisis, no estaba en el hospital. Estaba en su cama, en su casa, con personas conocidas. El médico determinó que fue un paro cardíaco durante el sueño. No sufrió. Llamé a Rodrigo primero, luego a Beatriz, luego a Carlos. Los tres llegaron en el transcurso del día. Los tres estuvieron presentes en el velorio y en el entierro. Fue una de las pocas veces en 4 años que los tres estaban en la misma ciudad al mismo tiempo por un motivo relacionado con su padre. En esos días yo me moví de forma más discreta que de costumbre. No era mi familia de sangre, aunque don Armando había sido más que un suegro para mí. Coordiné cosas que nadie más estaba coordinando, como siempre, pero desde un lugar más retirado. Dejé que sus hijos tuvieran el primer plano. El trato de los tres hacia mí en esos días fue correcto, educado, la cortesía que se tiene con alguien que fue útil y que ya cumplió su función. No había calidez, no había reconocimiento, solo la cordialidad básica. Lo noté, lo procesé para después. Había cosas más importantes en que pensar. La reunión con el abogado para leer el testamento fue una semana después. Y esa reunión cambió todo el tono de lo que siguió. Don Armando había actualizado su testamento 18 meses antes de morir. El notario que lo había redactado era especialista en sucesiones de adultos mayores, y había tomado precauciones adicionales precisamente porque el Parkinson hacía importante documentar con detalle el estado cognitivo al momento de firmar. Había informe del neurólogo certificando la capacidad de don Armando para tomar decisiones legales en esa fecha. Había videograbación del proceso ante notario. Todo estaba blindado. El abogado leyó el testamento en presencia de los 3 hijos y de mí. La distribución, la casa familiar, se dividía en 4 partes iguales entre los 3 hijos y yo. Los ahorros y bienes financieros, aproximadamente 620,000 pesos. Se distribuían de la siguiente manera: 20% para cada hijo, y 40% para mí. Además había una carta dictada por don Armando al notario, que el abogado leyó en voz alta. En esa carta don Armando explicaba su razonamiento con una claridad y una precisión que me sorprendió, porque venía de alguien cuya mente había tenido momentos de confusión en el último año. Debió haberla dictado en uno de sus días buenos. Decía que sus 3 hijos eran buenos hijos que lo querían a su manera, y que él los quería a ellos, pero que en los últimos 4 años de su vida, cuando más había necesitado presencia constante y cuidado cotidiano, la persona que había estado ahí era Inés. No de vez en cuando, siempre, y que eso tenía un valor que no podía ignorar al tomar sus decisiones finales. El silencio después de que el abogado terminó de leer fue el más tenso que he vivido. Podía sentir la temperatura de la sala cambiar, y entonces Rodrigo se levantó. Esto es inaceptable, vamos a impugnar. Y ahí fue cuando el abogado le preguntó cuántas veces aparecía su nombre en el expediente clínico de los últimos 4 años. El silencio que siguió a esa pregunta fue la respuesta. La impugnación llegó. Los 3 hijos la presentaron juntos, con un abogado que contrataron específicamente para el caso. El argumento central era el clásico en estas situaciones: influencia indebida, que yo había aprovechado mi posición de cuidadora para influir en las decisiones de don Armando, que su estado cognitivo comprometido lo hacía vulnerable a esa influencia,
Es un argumento que existe en el derecho sucesorio porque hay casos reales donde ocurre. El problema para ellos era que en este caso específico, cada elemento que necesitaban para probarlo iba en la dirección contraria. El testamento había sido modificado 18 meses antes de la muerte, cuando el neurólogo certificaba capacidad cognitiva plena para decisiones legales. El notario había tomado precauciones extraordinarias, incluyendo la videograbación. El informe del médico sobre el estado de don Armando en esa fecha específica era claro e inequívoco. El expediente clínico de 4 años mostraba con precisión casi matemática quién había estado presente en cada cita. Mi nombre aparecía como acompañante en 34 de las 36 citas médicas del periodo. Rodrigo aparecía en 4, Beatriz en 2, Carlos en ninguna. El registro de visitas domiciliarias que la persona de apoyo había llevado por mi indicación. Práctica de seguridad que yo había implementado simplemente para tener documentado el estado de don Armando en cada jornada. Se convirtió en el documento más poderoso del juicio. 47 meses de registros diarios que mostraban quién había estado presente cada día. El abogado de los hijos intentó argumentar que yo había creado dependencia deliberadamente, que había alejado a don Armando de sus hijos para posicionarme. Mi abogada respondió con algo simple: si yo lo había alejado de ellos, ¿por qué don Armando los llamaba regularmente, los visitaba cuando todavía podía viajar, los mencionaba afectuosamente en conversaciones documentadas con su médico? No había evidencia de alejamiento, había evidencia de ausencia voluntaria. Rodrigo declaró en el proceso que él confiaba en que Inés tenía todo bajo control y que por eso no necesitaba estar tan presente. El abogado le preguntó si había consultado esa decisión con su padre, si le había dicho que confiaba en mí y por eso no vendría más seguido. Rodrigo no supo responder eso. Beatriz declaró que vivir en otra ciudad hacía difícil estar presente. Era verdad. El problema era que yo también vivía en mi propia vida, con mi propio trabajo, con mis propios compromisos, y si había estado presente. La distancia de Beatriz era geográfica, la mía también, porque yo no vivía en la casa de don Armando, pero yo elegí aparecer de todas formas. Carlos no declaró en persona, envió una declaración escrita. El juez escuchó todo, leyó toda la documentación. Se tomó varias semanas antes de dictar su resolución. Cuando llegó, fue completa. El juez desestimó la impugnación en todos sus extremos. El testamento era válido. No había evidencia de influencia indebida. La decisión de don Armando había sido libre, informada, tomada con capacidad plena, con asesoría legal rigurosa y con documentación excepcional. El juez incluyó en su resolución algo que no estaba obligado a incluir pero que eligió decir: que el caso ilustraba una situación cada vez más frecuente en la sociedad, donde el cuidado de adultos mayores recae de forma desproporcionada en personas que no siempre son los herederos naturales, y que el derecho sucesorio reconoce el derecho de las personas a distribuir su patrimonio considerando ese cuidado cuando así lo deciden libremente. La distribución del testamento se ejecutó. Recibí mi parte. No me hizo rica. La parte de la casa fue vendida en un proceso que tomó meses, y lo que me correspondió me permitió hacer algunas cosas que quería hacer pero que había postergado. Los ahorros que me correspondieron los usé en parte para pagar deudas que había acumulado durante los años en que había adelantado gastos del cuidado de don Armando. La relación con Rodrigo y con sus hermanos terminó con ese juicio. No fue una decisión dramática ni fue un momento específico. Simplemente cuando llegaron los argumentos que ellos pusieron en el proceso, los que implicaban que yo había manipulado a su padre, que lo había alejado de ellos, que había actuado de mala fe durante 4 años, no quedó nada sobre lo cual construir. No los odio, entiendo que la situación los tomó por sorpresa y que el duelo a veces necesita un lugar donde descargar. Pero lo que pusieron en ese juicio dejó una marca que no desaparece, algo que pienso seguido. Nadie debería cuidar a un familiar esperando una herencia como recompensa. Si esa hubiera sido mi lógica, me habría agotado mucho antes. Cuidé a don Armando porque me importaba como persona, porque era alguien que había sido genuinamente bueno conmigo durante años,
porque veía que necesitaba ayuda y no podía mirar para otro lado. Que eso tuviera consecuencias en el testamento fue la decisión soberana de don Armando, tomada con plena conciencia y con documentación excepcional. No fue algo que yo busqué ni que orquesté. Simplemente fue lo que pasó cuando un hombre inteligente y lúcido decidió reconocer, con los medios que tenía disponibles, quien había estado ahí. La lección que me queda, y que quiero compartir especialmente con quienes cuidan a familiares mayores, es que el cuidado tiene un costo real, económico, emocional, de tiempo, de energía. Ese costo merece ser reconocido y distribuido equitativamente dentro de la familia. Cuando no lo es, hay consecuencias para quien lo carga desproporcionadamente. Si están en esa situación, si son quienes están cargando con el cuidado, mientras otros de la familia están ausentes, denlo si quieren darlo. Pero no asuman que el sacrificio va a ser reconocido espontáneamente. Háblenlo, pongan límites si necesitan ponerlos. Y documenten, no por desconfianza, sino porque la documentación, como yo descubrí, tiene un valor que no siempre se ve hasta que se necesita. Don Armando sabía quién estaba ahí, lo sabía todos los días, y encontró la manera de decirlo. ¿Creen que la decisión de don Armando fue justa? ¿O piensan que independientemente del cuidado, debería haber dividido todo equitativamente entre sus hijos? Quiero leer su perspectiva honesta. Nos vemos en el siguiente video.